Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Dejé esta clase grabada para compartirla hoy, miércoles 4 de febrero, con ustedes, sobre casos complejos resueltos con materiales cerámicos. La idea es que también tengamos como estos espacios para compartir aquí en YouTube de clases grabadas que hago con mucho cariño para compartir y también debatir un poquito. Pueden dejar ahí sus comentarios, qué opinan del caso, porque muchas veces a mi consulta llegan casos que son muy controversiales, casos que, digamos, no resuelvo de maneras convencionales. Y yo pienso que así pasan todas las consultas odontológicas. Hablo en primera persona, pero en muchas consultas odontológicas no tenemos siempre casos ideales, como el paciente que viene con mucho presupuesto para hacerse todos los implantes, como el paciente que viene para rehabilitarse arriba y abajo, o como el paciente que sí tiene las posibilidades económicas, pero sus condiciones del sistema no permiten que uno haga trabajos perfectos porque tienen reabsorciones óseas, porque tienen condiciones faciales que no permiten hacer un trabajo perfecto, porque tienen situaciones del caso como tal que no nos permiten resolverlo con una apariencia ideal, pero que tratamos de sacar adelante con alternativas que nos permiten los biomateriales odontológicos. Este caso es el caso de una amiga, de una paciente que resolvimos con circonio y restauraciones cerámicas en disilicato de litio, dos materiales cerámicos, circonia y disilicato de litio, y combinamos los dos para tratar de resolverlo de la mejor estética posible, de la mejor forma, de la forma más natural, que no tuviera muchísimos problemas. De este caso hay muchísimas observaciones y hay mucho que comentar y hay mucho que mostrar. Yo voy a mostrar este caso completo en nuestro curso del día 24 de febrero, que vamos a hacer un curso más largo donde me puedo extender un poco más. Pero aquí pues quiero mostrar como el resumen de este caso y voy a dar muchos tips interesantes sobre el manejo del circonio y de las restauraciones adhesivas. Definitivamente no he visto un caso como estos en otra parte. Es un caso que no creo que haya muchos así, pero que las condiciones de ella me permitían resolverlo de esta forma. Ella llegó, recuerdo, en pandemia y ella utilizaba una prótesis removible superior. Es una chica joven y guapa, pero pues había tenido muchos accidentes y de hecho había tenido muchas cirugías de reconstrucción alveolar, pero todas habían fracasado. Ella estaba muy cansada de este tipo de procedimientos. Sabemos como odontólogos que este tipo de procedimientos implican cirugías dolorosas, inflamaciones, para esperar 6 meses en un resultado que de pronto no llega. Y no es en todos los casos que pasa, pero hay pacientes en los que este tipo de injertos fracasan mucho. Yo dediqué muchos años, he dedicado muchos años también a la cirugía reconstructiva, alveolar, a todas estas cirugías de injertos de tejido conectivo, injertos óseos, de todo tipo de reconstrucciones alveolares o de mantenimiento del complejo dentoalveolar. Y son cirugías complicadas y son cirugías que en muchos casos no son predecibles, respetando todas las técnicas y puntos de vista, pero todos los que hemos estado en ese mundo de la implantología y la regeneración ósea sabemos que son cirugías que pueden fracasar. Entonces, y no solamente por malos hábitos del paciente o malos cuidados, no, simplemente porque la condición del reborde no permite que se regenere bien o se consiguen resultados, digamos, resultados lentos. Entonces el paciente tiene que someterse a muchas cirugías. Ella llegó en esta condición. Nosotros hicimos un dibujo. Ella llegó así en pandemia porque no tenía, aquí ya tiene unas preparaciones, pero llegó sin esos 3 dientes, resultado de un accidente automovilístico. Entonces, en pandemia hicimos un provisional y le duró hasta el año pasado. Ya estuvo 5 años, un provisional tipo Maryland. Únicamente realizamos preparaciones en las caras palatinas de lateral y canino, estoy hablando del 22 y el 13, e hicimos un provisional en PMMA, polimetilmetacrilato, y lo adherimos a las caras palatinas del 22 y el 13. Y le dije que tuviera mucho cuidado
y que cuando saliéramos de pandemia y que cuando las condiciones pues del medio estuvieran mejor. En esa época pues estábamos en plena crisis del COVID, entonces le dije que cuando todo estuviera normalizado, que los laboratorios estuvieran funcionando, viniera para mirar cómo íbamos a resolver su caso. Esto era un caso más de emergencia porque ya había perdido su prótesis parcial removible, entonces vino de urgencia para que solucionáramos el problema porque ya no se podía quedar así. Perfecto. Resolvimos el problema con este provisional que hicimos en la clínica inmediatamente y ella se perdió. Y volvió 5 años después, aún, o sea, en 2025 volvió y volvió con el provisional, aún adherido después de haberlo tenido tanto tiempo. Y yo dije, mira, qué maravilla. Por lo menos desde el punto de vista adhesivo, esto funcionó muy bien. Claro, el provisional, el acrílico, el PMMA cambió de color en 5 años un poco y ella vino y me dijo, vea, vuélvamelo a hacer porque me duró 5 años súper bien y no se ha caído y no tuve ningún problema cuando usted me dijo que esto seguramente se me iba a caer muy rápido. Y yo, mira, qué maravilla. Pero yo le dije, no, ¿por qué no aprovechamos y hacemos un caso ya con un material más definitivo para que no te dure 5 años, sino para que te dure mucho más? Y empezamos a considerar todas las posibilidades, inclusive posibilidades de implantes y este tipo de cosas. Recordamos el caso que ya había tenido muchos fracasos en sus regeneraciones y de hecho ella en este momento tiene aún un implante que le habían colocado de esa época de las primeras cirugías. Entonces, analizamos el caso, hicimos una planeación, además de esta, una más sofisticada en SmileCloud. En SmileCloud, este tipo de planeaciones, yo sé que es muy básica, voy a regresarme. Este tipo de planeaciones de las siluetas es muy básica, pero hay muchas personas que les causa curiosidad y que no lo saben hacer aún. Nosotros para el curso del 24 vamos a compartir este tipo de siluetas de diferentes formas, de dientes cuadrados, triangulares, rectangulares. Vamos a compartir diferentes formas de cómo hacer estos diseños, unas más precisas, unas más intuitivas, y también vamos a hablar un poco más de cómo utilizar diferentes aplicaciones como SmileCloud que nos hacen un diagrama mucho más bonito, una interfase mucho más bonita como esta que estamos viendo acá. Entonces, en esta planeación de SmileCloud podemos tomar medidas, podemos hacer dibujos y quiero que miremos que en todas las planeaciones, tanto en esta básica, me voy a devolver dos, tanto en esta básica que hicimos, solamente para ir haciendo apuntes de los detalles estéticos y la importancia de estos dibujos. Fíjense que a ella le faltan 3 dientes, pero el espacio es limitado. Es lo importante de empezar a ver desde los dibujos, siempre previsualizar. Fíjense cómo el lateral que dibujamos siempre me deja expuesto este pedacito. Siempre me deja expuesto este pedacito que estoy pintando acá. En el dibujito. Sí, no tiene mucho que decir, pero desde ahí yo empiezo a observar que el espacio es limitado. Es decir, que si dibujo los dos centrales en una proporción correcta, se me empieza a invadir un poquito el espacio del lateral. Entonces, bueno, simplemente irlo analizando con tranquilidad. Muy bien, vamos ahora sí a un diseño un poco más sofisticado, otra vez nuevamente en la aplicación. Fíjense aquí en la aplicación cómo me queda expuesto el mismo dibujo. Ojo con las proporciones del espacio porque no te va a dar. Listo, miren acá. Ojo con las proporciones del espacio porque no le van a dar. Porque fíjense que el central ocupa un poquitico el espacio del lateral, entonces el lateral hay que dejar aquí expuesto para que también además no se vea muy cuadrado, porque si llego acá este lateral se vería muy ancho en su base y no quedaría bien. Entonces todo esto nos ayuda en las aplicaciones y los dibujitos a analizar. Vamos a hablar un poco más de cómo hacer estos dibujitos en nuestro entrenamiento en 24. Vamos a abordar un poquito más de tiempo para eso. Entonces, analizamos el caso desde el punto de vista de implantología, porque claro, en una paciente joven como ella, pues no queremos hacer prótesis fijas o desgastes muy grandes de sus dientes pilares para sostener una estructura de circonio. No queremos, pues porque tenemos un 22 y un 13 que son dientes muy sanos y pues sabemos que hacer una preparación tipo corona pone en riesgo la vitalidad del diente o genera sensibilidad o disminuye el tiempo de vida de este tipo de dientes. Entonces dijimos, pues venga, volvamos a observar lo de los implantes. Miren el implante que le habían puesto en el nervio nasopalatino, en el alvéolo, en el foramen que deja el nervio nasopalatino. Y está bien, se puede usar, pero no era muy favorable esa posición para la estructura o para la planeación de un diseño con implantes.
Eso como primera medida, pero además en los rebordes adyacentes, en el reborde adyacente a este implante que ella ya tenía ahí, miren la cantidad de hueso que tenía. Entonces me tocaba decirle a ella, mira, tendremos que hacer por las características de los tejidos blandos, tendríamos que hacer primero tejidos blandos, colocar un conectivo, cosa que me encanta hacer. Pero la paciente empezó, bueno, y después, no, y después esperar unos meses para hacer una regeneración. Vamos a poner 6 meses. Y después de la regeneración esperar unos 4 o 6 meses más para mirar si todo salió bien y pensar en poner otros implantes y hacer más regeneración. Entonces la paciente dijo, mire, yo ya tuve esa experiencia y no la quiero volver a vivir, yo quiero una solución como la que usted me dio hace 5 años, que me encantó, me fue bien y soy feliz. Entonces dije, bueno, ok, para no entrar más en la discusión de ese tema, entonces descartamos la posibilidad de hacer cirugías y volvimos a lo que sería una solución protésica adhesiva. Bien, entonces tenemos el caso, miren el implante donde lo tenía y esta es la proyección que me da el Smile Cloud. Voy a mostrar cómo se hace el paso a paso en el entrenamiento del 24, que está muy bonito. Digamos que es algo muy vendedor, ¿cierto? Es una aplicación que desde el punto de vista comercial es muy útil. Me gusta desde el punto de vista comercial. No estoy diciendo que te dé medidas precisas. Te da una proyección cercana al final que puedes lograr. Hay que tener siempre cuidado porque esto utiliza mucha inteligencia artificial. Y el cuidado que hay que tener es que de pronto usted no prometa cosas que no puede cumplir. Digamos que yo estaba planeando todo para que el caso quedara muy guapo y pensaba que podía lograrlo, entonces se la mostré. Fíjense que ahí se alcanza a ver el tornillo de cicatrización del implante que ella tenía. Si lo vemos con la proyección del Smile Cloud, vemos que queda justo en la papila. Entonces no sería muy favorable para la posición y me dejaría muy poco espacio para poner más implantes hacia distal. Entonces descartamos la posibilidad también de utilizar ese implante que está bien integrado. Muy bien, entonces dije, vamos a dejar ese implante sumergido. Como usted no quiere cirugías, tampoco quiero pensar en que lo vamos a descartar. Hacemos un escaneo definitivo, hacemos unas preparaciones y aquí es donde está lo interesante de analizar este caso. Hicimos para el canino una preparación para carilla y ella ya tenía la cajuela palatina. Voy a mostrar ahorita desde otras tomas y por supuesto que el día 24 de febrero en nuestro curso largo, inscríbanse. Hoy va a haber un cupón de descuento. Va a haber un cupón de descuento para los que participen, lo van a escribir en el grupo de los que estén aquí para que se inscriban en el curso del 24 de febrero que vamos a abordar todos estos temas de preparaciones mínimas para hacer estas estructuras de tipo Maryland o para hacer estas estructuras de mezcla de carilla con Maryland, que está de verdad de lujo. Es una solución increíble que nos permite la adhesión en la actualidad. Bien, entonces hicimos, yo sé que aquí no se está viendo bien, pero hicimos preparaciones para carillas en premolares canino y lateral, y del canino y el lateral ya tenían una cajuela diseñada para el Maryland adhesivo que íbamos a diseñar en circonio, del cual ya voy a dar especificaciones. Entonces íbamos a hacer un Maryland en circonio, igual que como hice el provisional, porque en esta paciente se cumplían las condiciones, porque fíjense que son 3 dientes, no es un puente corto, es una prótesis fija larga de 3 pónticos, increíble. La vamos a adherir ahí y fuera de eso vamos a utilizar un diseño con restauraciones en disilicato de litio. Aquí está el escaneo definitivo. Fíjense en las preparaciones vestibulares para restauraciones cerámicas en disilicato de litio y ahí lo que se alcanza a ver del diseño de la cajuela palatina del canino. Esta paciente tenía una condición y era que tenía una sobremordida profunda porque el lateral, el 22, estaba muy vestibularizado y miren que el canino también. Esto es desfavorable desde el punto de vista estético porque están muy vestibulares, pero es favorable desde el punto de vista de que voy a hacer una prótesis mínimamente invasiva, una prótesis fija mínimamente invasiva, porque no me la va a cargar con mucha función, porque va a quedar con una sobremordida aumentada, porque así la tenía la paciente, es una condición preexistente de la paciente. Entonces, al tener esa sobremordida tan amplia, mi prótesis fija no va a estar sometida a mucha función. Obviamente que la paciente entiende que tiene que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Que esto no es para comer turrones muy duros o para comer chicharrón muy duro, cosas muy duras en su parte de adelante. Necesitamos que se cuide de todas formas. La planimetría de las preparaciones, ahorita voy a especificar un poquito más acerca de eso, pero la planimetría de las preparaciones, por supuesto que dependiendo del caso, si es un caso como esto, si es un caso de diastema, si es un caso de diente oscurecido, irá cambiando y vamos a hablar de eso el 24 de febrero en nuestro curso completo de protocolos clínicos para restauraciones cerámicas de todo tipo. Vamos a hablar inclusive un poco de posteriores ese día. Onlay, hombro, bisel, inlay,
overlay, vamos a hacer preparaciones también para posteriores, va a ser muy completo y muy bonito. Entonces acompáñenos, va a estar bonito y aprovechen el bono de descuento de hoy. Bien, fíjense ustedes el diseño, Entonces, miremos acá. ¿Cómo hicimos el diseño de esta estructura? Y voy a hablar de las especificaciones que tienen que tener en cuenta, sobre todo el material, porque el circonio se parte también. La gente cree que el circonio no se parte porque es muy duro. Miren ustedes la sobremordida del lateral, miren la posición en la que está el lateral. Esta planeación era difícil, para lograr un caso bonito era difícil. Tiene que asociarse con un laboratorio que sea muy profesional, que sepa mucho de diseño para hacer este tipo de estructuras, porque diseñamos la estructura tipo Maryland, pero fíjense que la estructura tipo Maryland tiene además preparación para carillas cerámicas. Entonces vamos a hacer una fija de Maryland, pero con carillas individuales para cada uno. Y además fíjense que la paciente no tenía papila central porque tenía un colapso de todo el proceso dentoalveolar, Entonces había que hacerle una papila de porcelana. Entonces tenemos una dentogingival de circonio con carillas individuales en disilicato de litio para que se parezca a todo el caso, para que todo parezca natural, ¿cierto? Que no parezca una prótesis fija, sino que hacemos las individuales para que parezca que los dientes, para que dé la sensación de que los dientes son individuales efectivamente, porque están sobre una subestructura fija de circonio. Sí, espero estar siendo claro. Y miren la preparación que hice en el lateral. La preparación que hice en el lateral, por razones de diseño de proporciones y que se me viera un poquito natural, miren que yo dejo tal cual como salían los dibujos de la línea de terminación. Es decir, ese lateral se le va a ver un poquito la interfase, pero confiamos en que nos permita que sea un diente más bonito, porque si yo me voy hasta el vértice de la papila con mi tallado, cosa que voy a explicar perfectamente el día 24 de febrero, si me voy hasta allá, va a quedar un diente muy cuadrado en su base, porque es que el espacio era muy pequeño, había que hacer un lateral muy estrechito. Lo van a ver en el resultado. Tenemos este diseño y sobre este diseño, mírenlo acá, este es el diseño del Maryland. Cuidado con los conectores cuando hagan este tipo de estructuras. Hablen bien con su diseñador, porque todo se puede en la computadora, pero la función es la que afecta. Eso tiene que medir, tiene que tener unos calibres mínimos que ya voy a mostrar para que funcione bien. Listo, para que no se vaya a partir con cualquier movimiento. Ahora fíjense el diseño final sobre la estructura de circonio. Carillas individuales en disilicato de litio muy bien diseñadas. Y miren el espacio que dejamos a la estructura para que el ceramista construya ahí unas papilas muy lindas con porcelana rosada. Bien, entonces este sería nuestro caso y esto es lo que vamos a hacer. Por supuesto, probamos oclusión. Este caso quiero volverlo a mostrar el 24 mucho más completo con las excursiones de la paciente, cómo está haciendo su función, cómo está haciendo su lateralidad, porque es lo que me garantiza longevidad en este tipo de casos que yo acepto que son arriesgados, pero que gracias a Dios las condiciones preexistentes de mi paciente, esa sobremordida, me favorecía en últimas para hacer este tipo de casos y no tener que tallar el canino en 360 grados. Bien, ahora, muy importante la toma de color con los dientes inferiores porque queríamos un cambio de color muy sutil manteniendo el color natural de la paciente. Entonces, ¿qué hago? Construí a mano muy rápido una carillita en el diente número 31 simulando el color de los dientes vecinos. Si digamos, miran bien el 31, ven que tiene sobrepuesto una resina que hice muy rapidito ahí, solamente una fachadita rápida, comparándola con el color de los dientes vecinos, para yo después sacar eso como si fuera un troquelcito y mandársela al laboratorio como muestra del color, para decirle, haga la subestructura de circonio con este mismo color. Este es el resultado del caso completo. Está la papila, la porcelana rosada, está el lateral hermoso, el canino hermoso, el premolar hermoso. Todos son carillas individuales y la subestructura donde están viendo la encía es una subestructura toda como una prótesis fija, como les mostré en el diseño y como se ve en esta fotografía perfectamente. Las preparaciones de lateral y canino son solo para carillas, son preparaciones de 0.3 en cervical y el resto del diente se preparó menos de 0.3. Igual en los premolares, igual en el otro canino. Fíjense ustedes el color de la subestructura de circonio. Es igual al color de los dientes vecinos, igual a 1, substrato color a 1, substrato favorable. Al colocar este color, luego el ceramista es muy fácil porque inyecta todas las carillas del mismo color. Si no lo hiciéramos así, si no quisiéramos un circonio monolítico, full contorno, entonces tocaría fresar el circonio de un color, estratificarlo diferente al resto de las carillas, mientras que así lo que pasamos es de tener
3 pónticos. Después de cementar esta subestructura, pasamos a tener 0 pónticos y únicamente el laboratorio va a hacer 8 carillas y salimos súper bien. Es más fácil para que el color quede homogéneo al final. Homogeneizar el substrato para que al final el resultado sea homogéneo también. Espero interpretarme bien, pero voy a mostrar muchos casos más de homogeneizar el substrato el 24 de febrero en nuestro curso completo de restauraciones cerámicas. Espero que este vaya gustándoles bien. Claro, ahí voy a mostrar qué fresas utilizar para hacer este tipo de terminaciones, qué fresas usar para hacer las cajuelas palatinas, para hacer los tipo Maryland. Los tipo Maryland son prótesis adhesivas muy recomendadas, sobre todo para reemplazar laterales únicamente con una sola aleta del canino. ¿Por qué una sola aleta es mejor que 2 aletas como se acostumbraba antes? Eso lo explicaremos ese día, porque ahorita no me puedo detener, no quiero robármeles mucho tiempo. Entonces, ¿qué condiciones eso sí tengo para las aletas y los conectores del circonio? Entonces, estas aletitas tienen que tener de altura por lo menos 3 milímetros, mínimo 2 milímetros de extensión al diente que la está sosteniendo y mínimo 1 milímetro de espesor, vamos a llamarlo así, de vestibular a palatino. Entonces tiene que tener 1 milímetro por 3 milímetros por 2 milímetros de área adhesiva. Más o menos esa explicación, espero pues que me lo entiendan. Es decir, ella tiene que tener de acá a acá 3 milímetros. De área adhesiva mínimo 2, y claro, si le puedo dejar, entonces de acá a acá mínimo 2. Y de espesor de vestibular a palatino, ¿cierto? Como de calibre, debería tener mínimo 1 milímetro, ojalá 2. Aquí podíamos hacerlas un poquito más gruesas por la sobremordida horizontal de mi paciente. Entonces, digamos que era un caso que se prestaba. No estoy diciendo hagan esto en todos sus casos, estoy diciendo evalúen el caso, evalúen la función, evalúen las condiciones de su paciente y miremos si podemos hacer esta resolución o otra, ¿cierto? Entonces recuerden, no hay una receta para todos los casos, dependiendo de la situación clínica del paciente, tendremos que resolverlo de una forma o de otra. Entonces, pero hay un mito aún en la odontología actual que es, bueno, y el circonio, eso se adhiere, que no, que sí se puede adherir, que no. La adhesión en circonio está absolutamente demostrada y yo creo que para los que conocen es sabido que el profesor Marcus Blatz es el líder de esto en el mundo y el que más investigación tiene y el creador del protocolo de arenado, primer y composite. El famosísimo protocolo APC, que no es nada nuevo, ¿cierto? No es nada nuevo, o sea, es una cosa que está comprobada y demostrada, no solamente in vitro, sino clínicamente también. Entonces, la invitación es de todas formas a los que no se arriesgan a hacer prótesis adhesivas con circonio, pueden hacerlo tranquilamente porque esto está demostrado. Sí que hay que manejarlo con cuidado, sí que hay que manejar los productos que son para poder hacerlo bien. Necesitas arenar bien, necesitas limpiar bien, necesitas colocar el primer que es y necesitas tener cementos de resina correctamente, pero lo que más necesitas es además una buena lámpara de fotocurado. Entonces, esto no se puede hacer con productos de mediana o baja calidad. Esto se tiene que hacer con alta calidad. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cuál es el protocolo APC famosísimo para adherir circonio? Arenado, primer y cemento de resina. ¿Qué recomiendo yo? Un buen arenador. BioArt recién acaba de traer arenadores con agua que están buenísimos. Productos como Monobond o como Z-Prime, productos como Circlean o como Ivoclean, como los que ven en la foto. A mí me gusta la verdad mucho Monobond. Los productos de Visco y los productos de Ivoclar me parecen los mejores. Me gusta especialmente Monobond porque yo sé que Monobond me sirve tanto para el disilicato como para el circonio y no hay posibilidad de que se confunda el protocolo. Lo digo porque a veces nuestra asistente lo hace. Cuando vayan a cementar casos críticos como este, háganlo ustedes personalmente cada paso. No le den... no es porque lo haga mal otra persona, pero es para que usted sea el absoluto responsable de eso que está haciendo. Yo confío mucho en mi equipo, dejo que hagan muchas cosas, pero cuando los casos son críticos, yo mismo lo hago porque finalmente yo soy el que tengo que responder y no pasa nada, yo me puedo equivocar, es lo normal, pero por lo menos yo fui el que hice el paso a paso y de esa forma también puedo identificar el error. Pero si yo fui el que hice paso a paso todo bien,
dónde estuvo el error en caso de fracaso. Listo, entonces eso se los dejo ahí también y tengan todo muy protocolizado, ¿cierto? Y cuando cambien un producto, revisen y luego chequeen los resultados para saber con qué producto se van casando. Con lo que les vaya bien, no lo cambien, no cambien lo que está bien. Entonces nosotros utilizamos Aquacare, Monobon y Variolink en este caso, Aquacare, Ivoclean, Monobon y Variolink. Uy, sonó bonito. Aquacare, Ivoclean, Monobon y Variolink. Esa combinación hermosa. Apréndanse esa. O si no, utilicen productos de Visco. Yo lo haría entonces, si fuera con Visco, Aquacare, Circlean, Z Prime y Choice. Pueden utilizar cualquiera de los dos protocolos, les va muy bien. Si están casados con otra casa comercial, simplemente úsenlo como dice el fabricante. Muy bien, por supuesto, una muy buena lámpara de fotocurado. Utilicen Ivoclar o utilicen Ultradent, Valo o Blueface. Son mis recomendados porque son las casas más serias del mercado en fotocurado. Una Valo vendría perfecto en estos casos para usted asegurar que ese cemento que está utilizando está bien convertido y está haciendo bien su trabajo. Entonces, con un Valo de Ultradent, súper bien, porque tengo que garantizarle a mi paciente que yo estoy haciendo las cosas con equipos buenos y no ahorrando en equipos para que las cosas se despeguen o quede sensibilidad o algo. Listo, entonces ese es mi recomendado. Así va viéndose el resultado del caso. Por supuesto que estas son fotografías macro donde se ven todos los detalles, pero este paciente en distancia de conversación funciona muy bien. Quiero regresarme para aclarar una cosa. El circonio, en este caso, yo tendría que hacerle este tratamiento en la parte de las aletas, pero también en esta superficie vestibular donde van a ir cementadas las carillas. Entonces aquí es como si yo hubiera cementado las preparaciones para que luego fuera una carilla, 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 ¿cierto? 8 laminados cerámicos y una estructura fija. La estructura fija es una estructura fija con preparaciones diseñadas para carilla. Entonces el protocolo adhesivo para el circonio en este caso no solamente es en las aletitas que van cementadas a los dientes pilares, sino que también es en vestibular para recibir las restauraciones en disilicato de litio, a las cuales se les hará el tratamiento convencional de grabado con ácido fluorhídrico para retención micromecánica, lo que en el circonio hicimos con el arenado. Siempre Ivoclean en ambos materiales, siempre Monobon en ambos materiales y siempre Variolink en ambos materiales. Listo. Entonces así queda claro, queda cementado. Entonces la paciente sonríe feliz. Así como vieron, resolvimos este caso muy interesante. Tenemos otros casos, ya vamos a ver otro. Vamos a hacer una pausa, amigos, unos 5 minutitos de pausa. Dejen sus preguntas ahí en el chat o vamos a abrir el grupo, porque como esto es una clase que he dejado grabada, entonces vamos a abrir el grupo. Dejan las preguntas en el grupo, abrimos el grupo un ratito, solamente un ratito, para que no se vayan a salir. Dejan sus preguntas en el grupo hasta ahí y luego yo las respondo vía WhatsApp. Listo, yo les responderé todas las preguntas vía WhatsApp. También las pueden dejar aquí en el chat, que mi equipo, todos vamos a estar pendientes y las pasamos al grupo para que queden las preguntas además en el chat, porque está bonito, porque ahorita cerramos este chat de YouTube y entonces se borran todas las preguntas, mientras que en el grupo nos quedan ahí todas las respuestas y puede ser que un día te metas a buscar que necesites un dato cuando vayas a hacer un caso como estos. Listo, entonces está bien. 5 minuticos de descanso y ya volvemos.
Crecemos en número, solo un trueno de horizontes. Seremos miles, más y más allá. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Más y más allá. A través de la gran oscuridad, más y más Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, skipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every time I divide all the fractions of my mind, take away all the pain, give myself another day. Give myself another day. Every day I decide if we'll ever see the sign. I ignored all the lines. Listo, vamos a empezar con este segundo caso para terminar el día de hoy. Este caso lo voy a resumir un poco más y es una paciente que resolvimos también muy parecido al caso anterior, pero esta paciente ya tenía los 3 implantes puestos ahí. Entonces, cuando vamos a la fotografía intraoral, miren la situación que nos encontramos. 3 implantes y vamos a hacer también aquí una mezcla de implantes y carillas. ¿Por qué? Yo he ido a muchas conferencias, como todos ustedes seguramente también, he tomado cursos, he estado con los mejores profesores y tú en muchos congresos donde idealizan mucho la odontología. En muchos congresos, sobre todo en los congresos, se idealiza mucho la odontología. Entonces he visto profesores que reciben un caso así y su solución, la cual es la correcta, es quitar todos los implantes, regenerar el paciente, volver a poner los implantes y hacer un caso perfecto para el libro o para la revista. Pero muchos de los pacientes que me llegan a mí me dicen, yo tengo estos 3 implantes ahí y mire usted qué va a hacer con ellos porque yo no me los voy a quitar. Entonces yo sí le puedo proponer eso a mi paciente como solución ideal, pero hay muchos pacientes que no. Y esos pacientes me parecen muy interesantes porque es resolver verdaderas complejidades. Ojo, resolver casos ideales es nuestro sueño y es lo que queremos, pero es muy difícil encontrar a pacientes que en casos complejos como este se sometan otra vez a cirugías, procedimientos. Cuando está, se puede y lo hacemos. Pero estos casos, estas resoluciones para mí son más del día a día. Espero que nos comprendamos y que se entienda y se interprete bien lo que estoy queriendo decir.
Bien, al ir al intraoral, esta paciente presenta esta situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Digo, no, pues lo primero que tengo que hacer es quitar esos implantes y descifrar qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Y también decirle a la paciente, usted no tiene problema con sus implantes, el problema que usted tiene es que no tiene encía. Por eso me gustan los dibujitos estos. Recuerden que estos dibujitos los enseñamos. Esto es básico, pero yo sé que hay personas que de pronto dicen, mira esos dibujitos cómo se hace. Voy a sacar 15 minutos y vamos a entregar unas guías de cómo hacer esto. Tal vez inclusive haga el próximo online gratuito de este tema, de cómo hacer estos diagramas y estos dibujos para dejar el tema bien tocado. El próximo online podemos hablar de esto y un poquito más de cerámica. El próximo que hagamos así como una reunión rápida. Entonces, le digo a la paciente, mira, ¿cuál es tu situación? Tu situación es que tenemos un implante muy sumergido y otros dos implantes muy superficiales que se ve la línea de terminación del abutment. Me regreso para que se ubiquen en la foto. Este es el abutment, lo que ven metálico ahí, gracias a Dios no es el implante, sino los abutment. Entonces tengo un implante muy sumergido, que es el del 21, y 11 y 12, dos implantes muy a ras con el margen gingival. Pero yo le digo, ese no es el problema. El problema es que usted no tiene encía, entonces yo no voy a poder hacer nada estético aquí. Usted necesita encía y dientes. Doctor, yo tengo 3 implantes, me los quiero ver individuales, pero necesitas encía. Yo no puedo hacer encía individual porque se ve muy mal. La encía es todo un solo bloque sin divisiones. La encía no tiene espacios interproximales, por llamarlo así, pues por decirlo de una manera. La encía no está separada, es un tejido que va unido. ¿Qué podemos hacer? Entonces empezamos a diseñar el caso desde el punto de vista estético. Esta es la situación de la paciente. Esto es cuando quito los provisionales y coloco 2 guías como para escanear. Escaneo y diseño un provisional. Esa es una imagen que tomé con mi celular de la computadora. Y hacemos un diseño en PMMA cambiando la corona del diente número 22 y haciendo 3 coronas individuales. Y le digo, fíjate que los dientes se ven muy cuadrados hasta la base y se ven muy largos respecto de los dientes remanentes, digo de los caninos que están sanos. Yo le quiero hacer carillitas a los caninos también para hacer un color más homogéneo y hacer un diseño más bonito, y ya estamos entrados en gastos. ¿Qué te parece? Por supuesto, los caninos con mínima preparación. Acerca de preparaciones mínimas, vamos a hablar mucho el 24 de febrero. ¿Qué fresas utilizar? ¿Cómo calibrarlas? ¿Dónde poner cada fresa según el plano o el área que estés preparando para que tus carillas tengan una muy buena adaptación? Para que tus laminados cerámicos ultradelgados se adapten bien, asienten bien y no tengas problemas. Vamos a hablar mucho de eso. Entonces, probamos estas restauraciones temporales y convenzo a la paciente de hacer encía, porque mira que estos dientes igual los voy a tener que hacer ferulizados porque no se van a ver bien. Aquí ferulizamos el 11 y 12 y dejamos los otros 2 individuales, pero se veía aceptable, pero no se veía muy bien. La paciente sonríe y por supuesto que el cambio después de no tener nada, pues es un cambio bien. Esta es una profesional de la salud, es una médica y quería verse bien para atender a sus pacientes. Vamos logrando algo decente, no está muy natural, pero vamos perfilando muy bien el tratamiento. Previsualización para nosotros es la clave. Siempre ver los casos antes de. Vamos a hablar mucho el 24 de febrero de casos complejos. Recuerden que si se inscriben hoy tienen un bono especial. Ahí se los van a dejar en el grupo para que se inscriban lo más pronto, porque este lo vamos a hacer con cupos limitados. Entonces, por favor, inscríbanse. El último curso de resinas estuvo muy bien. Quien de pronto no haya estado lo puede adquirir ahí en nuestra página omiestudio.com. Está muy bonito el curso, pienso que está muy completo, quedó además muy bien editado, muy bien organizadito. Se lo pueden repetir los que lo tomaron cuando quieran. El curso queda pregrabado por 2 meses. Bueno, entonces, seguimos en este caso, que a lo que voy, porque quiero hablar un poquito de la parte de Sivascar, lo resolvimos así, muy parecido al caso anterior, si recuerdan. Entonces hicimos una subestructura toda ferulizada, la cual ya voy a mostrar cómo debe limpiarse la paciente, pero con una encía de porcelana rosada muy hermosa. Y nosotros hicimos una corona individual y carillas para los caninos, como ya les había dicho. Entonces, voy a hablar de este caso mucho más respecto de las preparaciones, del diseño de las preparaciones, por ejemplo, para la corona en el 22, que no es una preparación convencional, y de las carillas en los caninos. Y de cómo seleccionar el color, ya lo vieron en el caso anterior, para escoger el color del circonio, porque el color del circonio es importante para que cuando se coloquen las coronas, todo quede bien hecho. Listo, muy bien. Entonces, doctores,
¿Qué hicimos? Aquí están los 3 implantes. Miren el implante que está sumergido. Yo quiero nivelarlo. Entonces hicimos un abatment personalizado para nivelarlo a la misma altura y de ahí poner la subestructura de circonio, habiendo seleccionado bien el color, para luego colocar las restauraciones de endisilicato de litio sobre ellas. Mire que la paciente queda con dientes individuales, porque yo digo, yo tengo 3 implantes, yo quiero mis dientes individuales. Ok, te hago la encía pegadita y te hago cada corona individual sobre esa subestructura, como lo ven ahí. Entonces miren en la prueba. Por supuesto que necesitan un buen técnico, como les decía anteriormente. Necesitamos un profesional que nos haga el coequipo, el coequipero, pues. Necesitamos alguien que nos complemente bien, un buen laboratorio. Estas restauraciones las hizo mi amigo Leonardo Henao, tanto el circonio, la porcelana rosada y las restauraciones finales. Entonces, fíjense ustedes el resultado. Miren cómo se van asentando las restauraciones. Miren la integración del caso. Miren cómo queda bien, solamente 6 carillas, no es que haga arriba, abajo, todo, no, es una rehabilitación natural. Y la paciente se puede pasar la seda dental entre sus coronas. Esta es la prueba. Estoy mostrándole a la paciente cómo debe manejar el caso. Nosotros tenemos que cementar entonces el circonio a los abatment. Los abatment llevan un torque, el circonio a los abatment y luego el disilicato al circonio. Todo este proceso adhesivo lo vamos a explicar el 24 en nuestro curso completo de restauraciones cerámicas adhesivas para el sector anterior. Vamos a hablar también de dientes posteriores, vamos a explicar cómo se hace un bisel, cómo se hace un hombro, cómo se hace una junta tope, una overlay, una inlay. De posteriores vamos a hacer un resumen, pero que les va a servir mucho. Es más enfocado a los dientes anteriores, pero quiero hacer un resumen de posteriores porque muchos casos nos obligan a hacer posteriores, casos de dimensión vertical, entonces vamos a hablar un poquitico de eso también, sobre todo el diseño de las líneas de terminación, pero vamos a concentrarnos mucho en cómo resolver casos como este y casos de estética netos, como los típicos laminados cerámicos para pacientes que están más sanos que estos que estoy mostrando, pero estos casos críticos son la odontología del día a día y son los más hermosos porque son pacientes que necesitan una rehabilitación, son pacientes en los que usted nunca va a perder porque son pacientes que necesitan el tratamiento con urgencia. Muy bien. Entonces el superfloss se lo pasa sobre la subestructura que está atornillada a los implantes. Otra vez, la subestructura que está cementada a los abatment que están atornillados a los implantes. Se la tiene que hacer la fisioterapia con un superfloss para mantenérselo bien limpio. Y luego puede pasarse la seda dental como si tuviera dientes normales entre las coronas que están sobre esa subestructura. Así más o menos como lo mostramos ahí. Aquí la subestructura no está cementada, simplemente estábamos mostrando a la paciente cómo debe hacerse la limpieza antes de cementar el caso. Y la paciente entonces va quedando así el resultado, sonríe muy feliz porque cambió desde aquí hasta aquí y es un caso muy lindo que yo aprecio mucho, que necesita muchos conceptos adhesivos para poderlo hacer con confianza y también un poquito de conceptos de estética e implantología, de lo cual vamos a hablar mucho el 24 de febrero. Allá nos vemos. Amigos, inscríbanse hoy. Los cupos esta vez van a ser limitados para poder atender más personalmente las preguntas. Dejen sus preguntas de hoy en el chat. Vamos a abrir el chat un ratico, el de WhatsApp, para yo ir respondiendo con notas de voz o con texto. Les dejé esta clase con mucho cariño. Todo mi equipo está ahí pendiente, en vivo. Pero espero les guste y también si me dejan la apreciación, si les gustó esta plataforma de YouTube, gracias por suscribirse a nuestro canal. Me dejan saber cómo nos fue, mejor si por YouTube o por Zoom, para saber cómo seguimos trabajando. La otra semana vamos a hacer otro encuentro de estos, como el de hoy. Y el 24 es nuestro curso completo, más largo, va a estar muy bueno. Tenemos muchos casos de cerámica que sé que van a enriquecer mucho su consulta, con unos protocolos muy detallados de qué fresa usar, qué cementos usar, qué posibilidades de buenos cementos hay, cuándo uno, cuándo otro, cuándo cementar con resina precalentada, cuándo utilizar cementos duales y cuándo cementos tipo vinir, qué adhesivos usar, qué adhesivos no usar cuando voy a cementar de una forma o de otra. Entonces, amigos, nos vemos 24 de febrero y también nos vemos la próxima semana en otro encuentro como estos que vamos a hacer. Chao, chao, nos vemos.